en realidad es como un camino fácil decir que por bajar la edad se soluciona la cuestión. Creo que el sistema penal juvenil tiene que analizarse con una mirada más amplia desde el sistema de promoción y protección de derechos para poder actuar de manera preventiva. ¿Cuál es esa mirada más amplia? ¿Qué tendría que intervenir ahí en esa mirada? Hay que tener un poco en cuenta el contexto. Antes, no sé si recordarán que existían los tribunales de menores. Cambió la ley, los tribunales de menores no existen más y entonces la Argentina empezó a modificar distintas leyes para cumplir con lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. Cambiaron muchas leyes menos la penal. Siempre cuando hablábamos de régimen penal juvenil empezaba este debate de subir o bajar la edad, digamos, es decir, era un tema de edades, no había consenso, entonces mientras tanto seguíamos funcionando con un decreto ley que es de la época de la dictadura. Lo que pasa es que hablar de un régimen penal juvenil tiene que abarcar mucho más que la edad, es decir, uno puede establecer unos límites de punibilidad, pero quizás puede trabajar de manera articulada con los juegos de familia, con los servicios locales, con los servicios zonales. Vos decís que hay que hacer prevención. Sí, hay que articular las instituciones y hay que trabajar fuertemente en la prevención. Es decir, si nosotros tenemos un número alto de jóvenes que no van a la escuela, que hay cuestiones graves de deserción escolar, ¿de qué sirve ir después con el instrumento penal y encerrarlos? Es decir, si uno trabaja con tiempo en la educación, en la formación, nunca va a terminar completamente el delito, pero sin duda se va a reducir el delito y si existe algún delito va a ser mucho menos violento que cuando el Estado no hizo nada hasta que empiece a aplicarse la ley de responsabilidad penal. Es decir, esta modificatoria no viene a solucionar absolutamente nada, digamos, los hechos se van a seguir cometiendo igual. Sí, lo que sí es importante es que era necesario tener una nueva ley de responsabilidad penal juvenil. Por esto que decías de que viene de la dictadura claro, la que estaba. Y además porque, por ejemplo, si bien esta ley baja la edad de imputabilidad, pone una pena máxima de 15 años. Hoy en día, en el Fuero Penal Juvenil, se están pidiendo 20 y pico años de pena para un joven. Entonces, que uno trabaje la responsabilidad penal juvenil no significa que tenga que ser el mismo trato que cuando es un adulto, porque el desarrollo mental de ese joven, ese adolescente, no es el mismo y la respuesta penal tiene que ser proporcionada a la persona con la que trabaja la justicia. Ahora, yo hace un rato decía que ustedes en la justicia son presos de las leyes de algún modo porque tienen que cumplir con determinados lineamientos. Pero también son presos, en este caso, por lo que me está diciendo, de una gestión política previa o un Estado, mejor dicho, que no estuvo conteniendo. Y para nosotros un problema gravísimo es el tema del consumo de estupefacientes, es decir, los delitos más graves generalmente son cometidos por jóvenes que están inmersos en el consumo de drogas y es muy difícil que de manera preventiva ellos consigan un lugar que puedan recibir tratamientos desde el punto de vista de la salud. A nosotros nos pasa más de una vez que los padres, cuando nosotros, después que tienen 16 años, los detenemos, en un punto te agradecen porque piensan que si no se hace algo para ayudarlos con los tratamientos, la vida de su hijo va a ser peor. Es decir, la familia no puede y le traslada a ustedes claro, el lío. Y no es aconsejable que desde el punto de vista penal tratemos un tema de consumo de estupefacientes, un tema de salud que debería tratarse de manera preventiva. ¿Qué pasa con los menores de 16 años? Cuando estás entre los 14 y los 16, a vos te llega alguien y tenés que actuar en consecuencia de lo que ha pasado, del delito que ha cometido. ¿Qué pasa con ese chico? Bueno, hay que aclarar que la nueva ley empieza a regir recién el 9 de septiembre de este año, porque si bien se aprobó y está publicada en el boletín oficial, hay un plazo de 180 días para que entre en vigencia. Nosotros actualmente solo pueden ir a juicio y ser responsables penalmente por un hecho penal los adolescentes de 16 y 17 años. De 18 para arriba interviene el régimen para adultos y de 16 para abajo no se puede intervenir porque son no punibles por el decreto ley 2278, pero por un artículo de la ley provincial, el artículo 64, nosotros de manera excepcional, cuando son casos de extrema gravedad, por ejemplo, podemos, por ejemplo, por un homicidio, podemos imponer una medida de seguridad. Pero el fundamento de la medida de seguridad es diverso que cuando a una persona se le declara culpable y a veces los familiares no terminan de entender por qué se hace un tratamiento diferente o un abordaje diferente. Yo una vez lo hablé esto con vos y vos me dijiste, no digas que están encerrados, decir que tienen una medida de seguridad.
Más allá de lo técnico, ¿cuál es el cumplimiento de la medida de seguridad? Es institucionalizado, pero generalmente van o a lugares cerrados por muy poco tiempo o a ámbitos más abiertos, en donde lo que se busca es trabajar lo que dice la ley, la peligrosidad, el extremo riesgo en que incurren con sus comportamientos. Entonces, si hay un tema de consumo de sustancias, se les da un acompañamiento terapéutico, o si quizás se vislumbra que hay cuestiones de violencia familiar en el lugar, también se lo trata desde ese lugar, o se analiza cuáles son las causas que lo pusieron a ese menor de edad en esas circunstancias que son riesgosas para la comunidad y para su propia persona. Te pregunto algo, a vos no te gusta hablar de estadísticas, yo ya eso lo tengo claro, pero ¿cuántos de los menores que van en estos contextos vuelven a ser o son reincidentes después? Sí, hay algo que me gusta decir y quizás la gente no termina de entender, es que nosotros trabajamos con equipos interdisciplinarios y en la mayoría de los casos los resultados son muy positivos. Hay que tener en cuenta que los adolescentes están en una etapa de crecimiento y que si no tuvieron límites en su casa o en la escuela o en el barrio, cuando aparece la justicia penal supone un límite, y nosotros aun cuando si les damos una excarcelación, los hacemos ir todas las semanas al juzgado, ordenamos que un asistente social vaya a su domicilio. Entonces, ese sistema de control institucional, los jóvenes toman conciencia y muchas veces permite reconducirse o recapacitar en el estilo de vida que están llevando. ¿Y tiene recursos el Estado para hacer esto que decís? Porque digo, muchas veces, no sé, en la justicia de mayores, Patronato de Liberados no tiene gente como para andar inspeccionando. En jóvenes es diferente, hay instituciones, y yo siempre destaco que históricamente el personal que trabajó antes en minoridad y ahora en el organismo de niñez generalmente tiene mucha vocación. Uno a veces, a mí me encantaría a veces que la gente conozca, no sé, un profesor que le enseña carpintería en un instituto, o quizás que enseña educación física o quizás arte, y enseguida cuando a los adolescentes se los acompaña y se les genera una inquietud, realmente comparten ese proyecto y esa propuesta, y cuando salen nunca más tienen un inconveniente. La educación es la base de todo, en definitiva. Sí, y además también es cierto que muchas veces nos transmiten en las audiencias de que nadie los escucha. Sí, ¿Te dicen los chicos? Sí, a veces un chico quizás en un grupo comete un robo con arma, que no mide las consecuencias ni nada, te dicen, lo pasa que, por ejemplo, falleció mi abuelo, que es quien me crió, y nunca pude hablarlo con nadie. Es decir, no sé si hay una relación tan directa entre el delito y estas cuestiones internas que tienen los adolescentes, que a veces no terminan de discernir o de comprender, ¿no? ¿Pero te lo dicen sinceramente o sí, quieren zafar del momento? No, en las audiencias lo que tiene, nosotros tenemos audiencias presenciales en donde escuchamos, además el fiscal y el defensor, hablan los padres o un referente afectivo, o los propios jóvenes, y son muy espontáneos, y uno, digamos, con la experiencia que tiene, uno se da cuenta cuando es algo natural o algo, digamos, como inventado para tratar de quedar bien, ¿no? ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Va a cambiar algo con esto? A ver, ¿va a cambiar la metodología para ustedes para trabajar? Y nosotros tenemos que cambiar, sí, estamos tratando de interpretar con precisión la ley, porque depende de la interpretación que nosotros le demos, puede ser un instrumento que dé seguridad y además, como digo, que podamos articular la intervención penal con otros organismos. Es decir, en la propia ley, por ejemplo, aparecen previsiones nuevas como la figura del supervisor, que antes no existía. Entonces, quizás un joven que tenga una causa penal, existe la posibilidad que se designe un supervisor que lo acompañe de manera continua en este proceso, y ese acompañamiento individualizado yo creo que puede ser valioso. También hay variedad de respuestas sancionatorias, y eso es importante informarlo, porque que la ley prevea un proceso penal para jóvenes, incluso menores a 16 años, no necesariamente supone un encierro por tiempo extenso, porque puede haber medidas alternativas o puede haber distintas modalidades de privación de libertad. ¿Quiénes son punibles ahora, a partir del 6 de septiembre? De 14, ahora de 14 en adelante.
Y también hay que tener en cuenta que no solamente se bajó la imputabilidad, por eso es más gravosa la ley en ese sentido, sino que ahora incorpora todo tipo de delitos. Antes el decreto ley 2278 excluía del régimen penal, por ejemplo, los delitos de menor significación social, tentativas de hurto, daño, delitos en donde ya la ley decía, para estos casos no lo vamos a resolver con la ley penal. Ahora abarca todo tipo de delitos, por eso decimos que la ampliación del régimen penal es del punto de vista del sujeto por la edad y del punto de vista del objeto porque es por todo tipo de delito. Igual en el medio también hace falta presupuesto, que esa es la otra cuestión. Bueno, eso es lo que se batió finalmente para la aprobación. Desde que el Poder Ejecutivo Nacional enviara su primer proyecto, ahora se introdujeron cambios y dentro de esos cambios es que se exigía que exista un presupuesto. La verdad que me excede si es suficiente o no, porque lo que sí hay que hacer es una debida planificación. ¿Es organización? Siempre son escasos los recursos, pero supongo que... Lo decís con un dejo de tristeza eso. Y sí, porque hay que mensurar, a veces no es solo, es económico por supuesto, porque supongo que va a haber más demanda de internación y va a ser necesario contar con mayores institutos, pero también, por ejemplo, como habla de contar con pulseras electrónicas, quizás ese dinero sirva para que los procesados tengan pulseras electrónicas y puedan cumplir la medida en su domicilio sin que se fuguen. Y son esas cuestiones, son programas que requieren recursos, pero ese recurso siempre va a ser menor que tener un chico privado de la libertad, que aunque es un costo muy grande en términos económicos. Te hago la última pregunta y te traslado algo que me preguntaban el otro día, que yo la verdad que no lo sabía explicar, no sé si esto se habrá modificado con la ley o no, pero ¿por qué alguien que comete un delito, me lo explicaban con el tema del chico que fue condenado por Kim hace poquito, que todavía no tiene el fundamento, todavía no se dictó sentencia. ¿Por qué si comete el delito siendo menor y durante el proceso llega a la mayoría de edad, es juzgado dentro del fuero juvenil? Porque el hecho, siempre cuando uno va a juicio, el punto de referencia es el momento del hecho. Entonces, en el momento del hecho, si uno lo va a declarar culpable de lo que hizo, uno piensa si al momento de cometerlo pudo comprender lo que hacía, los efectos de su accionar, porque la responsabilidad significa responder por algo que cometió y que se generó un daño social. Lo que es grave hoy, que esperemos que se modifique, es que hoy mismo hay muchos jóvenes condenados en el fuero penal juvenil, pero cumplen la pena en el servicio penitenciario. Entonces, sería auspicioso, si estamos convencidos que el trabajo con los jóvenes tiene que ser la reeducación, la reinserción social, es que sea un trabajo específico, especializado en institutos especializados, y no que terminen todos en una unidad penitenciaria. La ley, por ejemplo, ahora establece, conforme existe normativa internacional, que tienen que estar separados los jóvenes de los adultos.